La ley oral versus la ley escrita, de eso vamos a hablar hoy. Y es Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 29. De eso vamos a hablar. Voy a ir no muy profundo esta vez. Voy a hacer más lectura, así que présteme atención porque este capítulo 3 y el 4 son tremendos. Escuchemos entonces. El título que le pusimos a estos 5 primeros versículos es: ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad? Fíjense cómo Pablo habla. ¿Quién los hechizó? O sea, prácticamente ya está hablando de algo que tiene que ver con cosas oscuras. Y dice el versículo 1 del capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Esta palabra fascinó también es hechizó, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿quién les ha hablado? ¿Quién les ha convencido que no obedezcan a la verdad? Ahí Pablo estaba exhortándoles. ¿De dónde es que ustedes ya no valoran lo que Jesucristo hizo? Y versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes, les dice. Recibieron el Espíritu. Y ustedes saben lo que significa recibir el Espíritu, es andar en sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, caminar en sus estatutos. Prácticamente es obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo espiritual. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es fe? ¿Recuerdan lo que es fe? Fe es la palabra emuná. La palabra fe, la mejor traducción a la palabra fe es fidelidad a la palabra de Dios o a la Torá en esencia. Fidelidad a la palabra de Dios, que es la Torá en esencia. Eso es fe. Así que si tú dices, hermano, que tienes fe, olvídate de las confesiones positivas. No tienen nada que ver con la fe bíblica. Las confesiones positivas que decimos, por ejemplo, cuando alguien dice y repite, yo voy a confesar y voy a creer en Dios porque si creo en Dios, yo y mi casa seremos salvos. Claro, eso es un versículo, pero tu confesión positiva no va a hacer efecto si tú no eres alguien que cree en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Confiar y obedecer. O sea, si tú no confías y obedeces, tu familia no se va a salvar. ¿Por qué razón? Por tu culpa. Porque si tú eres el padre y no confías y obedeces a Dios, ¿qué vas a enseñar a tus hijos? A eso se refiere todo aquel que cree. O sea, todo, cree y serás salvo, tú y tu casa, se refiere a que primero tú y luego los demás. Así que si tú me estás escuchando ahora en este momento y tú piensas que eres el único en tu casa, no te sientas solo, sentite privilegiado, porque Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. En un tiempito era solamente yo en toda mi casa. Pero después hablé con mis hermanos uno por uno y después hicimos una reunión y gracias al Señor, gloria sea al Señor. Todos en mi casa por lo menos ya han escuchado y hay muchos más que no solamente están hablando a mi casa, sino están hablando también a otros lugares. A eso se refiere. Entonces, oír con fe es primero tú muestra tu fe, como dice Santiago, muéstrame esa fe con obras, porque si no tiene obras esa fe, pues estamos hablando de una fe muerta. Tan necios sois, dice Pablo, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Recuerdan qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu o comenzar en el Espíritu es haber comenzado en Sinaí, es decir, haber comenzado obedeciendo los mandamientos. ¿Qué es acabar en la carne? Es justamente transgredir todo eso a causa de nuestras leyes orales o a causa de nuestros dogmas y mandamientos de hombres. Ese es el problema. Tantas cosas, dice Pablo, habéis padecido en vano
si es que realmente fue en vano, porque de verdad muchos de los sufrimientos no han sido en vano. Hay algunos que no. En mi caso vino el cáncer y eso fue para gloria del Señor, fue para bendición, no fue en vano. Gracias al Señor. Pero si después del cáncer yo hubiera seguido insistiendo en vivir sin Torah, ese padecimiento hubiera sido en vano. 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué creen, hermanos? ¿Cómo es que Dios provee su espíritu? ¿Cómo es que Dios nos da protección? ¿Cómo es que el Señor nos bendice? ¿Alguien puede decirlo aparte de Lucas y Éxodo 19:8? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta para saber quién está bendecido y quién está maldecido? ¿Dónde usted puede encontrar un respaldo de que andar en sus mandamientos nos trae bendiciones y no maldiciones? ¿Alguien me puede dar un capítulo de la Biblia que hable de eso? Deuteronomio 28. Tal cual, hermana. Ahí está clarísimo. Por eso es que la ley del Señor nos va a traer esa protección que queremos, esas vallas de protección, pero no para el cuerpo. Nunca confundan eso. No para el cuerpo, sino para lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dice Dios. Dice, teman aquel que, no teman aquel que puede matar el cuerpo. ¿Recuerdan eso? O sea, la protección de la Torah no es para el cuerpo como primer enfoque. Su primer enfoque es proteger tu alma. Claro que también protege el cuerpo a través de la santificación, es decir, los alimentos, a través de o sea, de vivir una vida correcta en cuanto a vivir una vida como el templo de Dios, me refiero. Claro que la Torah también nos ayuda, pero el enfoque de la Torah es eterno. Entonces, ¿el cuerpo es temporal o es eterno? Pues es temporal. Por lo tanto, enfoquémonos en las cosas eternas. ¿Qué en nosotros hay eterno? Es el alma. El alma es aquello que es eterno. Es ese regalo de Dios que del polvo hizo algo eterno en nosotros y se llama Delicia, y se llama José, y se llama Yuri, y se llama Miriam. Tiene nombre ese algo eterno. Nada más que ahora tenemos que enfocarnos justamente en estas cosas eternas y no en las cosas terrenales. Así que la respuesta la tenemos claro en Lucas 8:21. Dice, y él entonces respondiendo les dijo, estamos hablando de Yeshua, mi madre y mis hermanos, o sea, si tú te consideras que eres parte de la familia de Jesucristo, aquí está la clave, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son su madre y sus hermanos. Y esto está en Éxodo 19:8 también. Dice, todo el pueblo respondió a una diciendo, todo lo que Dios ha dicho, o sea, todo lo que hemos oído, lo haremos. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Esos son sus hermanos y su madre. Aquellos que dijeron en el monte Sinaí, vamos a hacer todo lo que tú has dicho. Ahora les pregunto, ¿cuántos de esos 600,000 hombres dijeron esto con sus 5 sentidos? A ver, pregunto a Eli, ¿cuántos de esos hombres, cuántos de esos hombres se salvaron de verdad? Solamente, ahí tiene Eli, dos. Dos. Hermanos amados, tengamos cuidado. Dios, ¿por qué nos muestra estas cosas y por qué lo esconde? Por causa de que tenemos que tomar esto en serio. Es una delicia, hermanos, es una bendición. Así que tomemos esto en serio. Ahí nos da el ejemplo Jesús y el Éxodo. Los que oyen y hacen, o sea, todos los que han oído los mandamientos y los ponen por obra, esos son los que van a ser salvados. Y esos son justamente Josué y Caleb como un buen ejemplo. Espero que nosotros no seamos tan duros como los demás que se perdieron en el desierto. ¿Sabe lo que significa el desierto? Bíblicamente o espiritualmente, ¿a qué representa el desierto en nuestros tiempos? ¿Alguien sabe? ¿Lo podría escribir en el chat? ¿Qué representa el desierto
en este tiempo? O también, aparte, ¿qué representa el desierto en nuestras vidas? Ahí alguien escribió las pruebas. Y si hablamos de un lugar, entonces, ¿qué sería el desierto? Porque el desierto es un El- lugar. la actual tierra donde estamos, donde habitamos. Exactamente. En realidad se llama el mundo. El mundo, dice, el sistema de este mundo es justamente el desierto. ¿Por qué? En un desierto no hay agua, en un desierto no hay pan. Miren lo que está pasando en el mundo. El mundo proclama el pan de Dios y la palabra de Dios. No, el mundo proclama todo lo contrario. Si tú quieres comer lo que el mundo te ofrece, lo menos que te va a ofrecer el mundo no es la Torá. El mundo te va a ofrecer la religión, te va a ofrecer otras cosas. El sistema de este mundo te va a ofrecer un montón de cosas. ¿Quiénes son los profetas de este mundo? Pues son todos aquellos que están sin Torá. Todos aquellos que están sin Torah están proclamando que hagas casa en esta tierra. Por eso tengamos cuidado. Si el evangelio no te lleva a entender que estamos siendo salvados de este mundo, pues ese evangelio te va a hacer quedar aquí en la tierra y te vas a sorprender, porque eso no va a ser una buena sorpresa, va a ser una muy mala sorpresa. ¿Y quién está a cargo de este desierto o de este mundo? Pues el príncipe de este mundo, el príncipe, y lo puso ahí muy bien María Elizabeth, el príncipe de este mundo está a cargo. ¿A quién tú le vas a servir? No puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o al príncipe de este mundo, también conocido como el dios Mamón o el dios de las riquezas. Por eso la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, o sirves al Señor o a las riquezas. Así está comparado al príncipe de este mundo, o sea, Mamón, con justamente Satanás mismo, ¿no? Aquí hay un comentario, siempre se decía que pasar el desierto era que estaba siendo probado. Ah, sí, sí, en realidad en este desierto vamos a ser probados, pero recuerden algo, Dios nos va a probar todo el tiempo. ¿Saben por qué fueron llevados al desierto Moisés y todos los demás? Para ser probados, dice la Biblia, para ser probados. ¿Por qué creen ahora ustedes que estamos aquí en la tierra, en este desierto? Pues también para que Dios nos revele el corazón. No porque Él quiera descubrir algo en nosotros, Él ya sabe todo de nosotros. Él no está buscando perfectos para nada, Él está buscando gente dispuesta a amarle. ¿Y qué es amarle en el contexto bíblico? Guardar sus mandamientos. Versículo 6. ¿Qué ley obedeció Abraham si Moisés no existía todavía? Miren lo que dice el versículo 6. Estamos en Gálatas. Así, Abraham creyó, o sea, creyó, confió y obedeció a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién es un justo bíblicamente? Aquel que guarda los mandamientos, aquel que guarda la justicia de Dios. Pero, ¿qué mandamientos guardó Abraham si no existía Moisés? Y ahorita les voy a preguntar eso a ustedes, así que piensen. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, o sea, los de Emuná, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta palabra naciones, goín, gentiles, es prácticamente como un sinónimo, se refiere a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos son los Gálatas. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Pregunto, ¿podría decirme, hermano amado, por lo menos unos 4 mandamientos que Abraham obedeció de la instrucción de Dios? ¿Quién me dice 4 mandamientos? Hay más, pero a ver, anímese, escríbalo en el chat. ¿Qué mandamientos obedeció Abraham? Aparte de salir de su tierra y parentela, aparte de todo eso, No pero tenía ídolos, específicamente, a ver, no se escribe, inclinaban con ningún ídolo. Ah, seguimos. sí, Mm. mejor, porque hay varios que están respondiendo. ¿Cuáles son? Uno de ellos ya lo estaban diciendo ahí. Ahí veo algunos. Exacto, léanlo. Muy bien.
el Shabbat, puso a Dios en primer lugar, amó a Dios sobre todo, pero yo quiero mandamientos específicos, o sea, específicos. Ahorita se van a sorprender. Dar el diezmo. Miren, habían muchos mandamientos y están alrededor de todo Génesis. El tema de los alimentos, correcto. Miren, van a sorprenderse con esto y esto es precioso. Bueno, Génesis 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:5, mire, por cuanto oyó Abraham mi voz y aquí está, oír y hacer, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿De qué leyes estamos hablando? Y les voy a dar una probadita de cuáles leyes estamos hablando. ¿Ok? ¿Cuáles mandamientos obedeció Abraham? Pues se los voy a decir. Para empezar, obedeció los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? ¿Alguien escuchó de los mandamientos que Dios dio a Noé? ¿Alguien escuchó de eso? Se los voy a poner en una figurita. Ya saben que me gustan las figuritas. Aquí está. Fíjense, por un lado, aquí, en este lado izquierdo, esto era desde Adán de generación en generación. Miren los mandamientos. Están en varios lugares de la Biblia, no están así de corrido, pero están en varios lugares de la Biblia. Por el tema del tiempo no les voy a dar, pero usted lo puede investigar. Un mandamiento era no matar. Por eso Dios condenó a Caín. No robar, no adorar ídolos, no ser sexualmente inmoral, no comer animales vivos, no blasfemar contra Dios. Y 7, establecer cortes de justicia y llevar a los infractores ante la justicia. Estos son mandamientos mundiales dados a Adán, continuados por Noé. Escuche bien esto, hermano. Estos mandamientos no han cambiado. Estos mandamientos han continuado y se han legalizado en los 10 mandamientos en el Sinaí. Fíjense, revise estos 7 mandamientos. ¿Cuáles de estos mandamientos no están entre los 10 mandamientos? Dígame usted. Fíjese bien. No, fíjese, o sea, están todos, pero fíjese bien. ¿Cuál diríamos? Es que este es nuevo. ¿Cuál de estos es nuevo? Si estos mandamientos nosotros ya los conocemos. No blasfemar contra Dios, pues está clarísimo entre los 10 mandamientos. No levantar el nombre del Señor en vano. ¿Dónde está el tema de no comer animales vivos, por ejemplo? Este es un paso inicial. Este es un paso inicial. ¿Dónde se debería enseñar el tema de no comer animales vivos? O sea, no comer la sangre de los animales o tomar un pobre animalito que está vivo, arrancarle la pierna o comer la pierna mientras el animal sigue viviendo. Eso hacían. Y Dios estaba protegiendo también la creación. Pero viene el hombre que lamentablemente ha ido en contra del Señor, comenzando de los chinitos, no todos, pero que andan comiendo animales que están vivos. Y me refiero justamente a lo que está ocurriendo allá en los países asiáticos, en lo que está ocurriendo incluso en Japón, lamentablemente también en algunos países de la India. No sé si en nuestros países latinos ocurre esto, si alguien sabe, déjenme saber, pero eso es terrible. No ser sexualmente inmoral, ¿de cuál de los mandamientos está hablando? De no cometerás adulterio. Dice, establecer cortes de justicia. Está hablando de que tenemos que aplicar la justicia a aquellos que rompen los mandamientos. Todo eso está implícito. Uno dirá, pero los 10 mandamientos no dicen eso. No, claro que no. Pero hay un cuarto mandamiento que se llama, guardarás el día de reposo. ¿Para qué? Para que ocurra lo mismo que ocurrió en Hechos 15. ¿Qué sucede en Hechos 15? Recuerden esto bien. Los judaizantes estaban, en inglés se dice overwhelming, estaban
llenándoles de demasiadas cargas a todos los que se estaban convirtiendo, que la circuncisión es así, en base al rito de Moisés, y eso es un invento. No había ningún rito de Moisés, o real. Moisés no dejó ningún rito. Lo que fue es que ellos querían poner esas cargas para que los gentiles que se estaban convirtiendo tengan el camino más difícil. Sucede que Pablo se enfrenta, ustedes saben bien, a muchos, inclusive a Pedro, a muchos de los apóstoles, y hacen un primer, ni quiero llamarle concilio, pero hacen una primera reunión general para alinear a todos en principios básicos para los nuevos creyentes. Esto se hace justamente por causa de que estos judaizantes estaban poniendo muchas piedras pesadas a todos los que se estaban convirtiendo. Hechos 15 del versículo 19 al 21, lo podemos leer, dice, por lo cual yo, Jacobo, que es Santiago, el mal llamado Santiago, juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos. ¿Dónde está eso? También está en las leyes que Dios dio a Moisés. A Noé, dice, de fornicación, también está ahí en ambas, de ahogado y de sangre, de proteger la vida, los animales. Dios ama a los animales. Dios ama a los animalitos. Si usted tiene una mascotita o algo, mire, aprovecho para decirle algo que mi hijita lo diría, y ella normalmente no se ve en cámara, pero ella siempre está ahí escuchando. Sé que mi hijita lo diría. Ella, cuando fue a Bolivia, ella andaba llorando de ver los perritos en la calle. Y lo mismo pasa en muchos países, y ustedes saben, en Latinoamérica pasa así. Lo que pasa es que acá en Estados Unidos, gracias al Señor, yo creo que más del 95% de los animalitos están protegidos. Y realmente es muy duro ver cómo sufren los animales, los animalitos. Y más duro saber que el ser humano es quien los maltrata. ¿Y cuál era la responsabilidad como mandamiento del ser humano? Era proteger a los animales. También es ser un mandamiento de Dios. Así que, hermano amado, si usted tiene una mascotita o algún animalito, protéjalo. No le dé las sobras de la comida. No, o sea, sí, a veces son buenas sobras. Yo sé, ellos no le van a reclamar, pero no le dé cosas malas. Cuida a los animalitos. Le sacan una sonrisa cada día. Imagínese, ¿qué otra cosa puede comprar o puede tener en casa que le saque una sonrisa 365 días al año? ¿Qué día viene usted acá si su mascotita está de mal humor o no quiere hablar, no quiere ladrarle o no quiere acariciarle a usted? Mire, aunque usted no le haya dado de comer, aunque usted le haya tratado mal a su animalito, va a volver a sonreírle, a ladrarle con amor, a mover la colita. Así son los animalitos. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Entonces, yo quería mostrarles aquí que Dios no ha dado los mandamientos de Moisés en el Sinaí por primera vez. No, mis amados hermanos. Dios legalizó por escrito como una ketubá en el Sinaí los mandamientos. Sí, como una prueba clara de iniciar un país, una nación, la nación del pacto. Y a partir de ahí salvar a todos los que entren a esa predestinación o a esa nación. Para que entienda un poquito lo que significa el término predestinación. No es esa cosa complicada que explicábamos los pastores hace tiempo. Si usted quiere estar predestinado, pues entre al pacto de los destinados. ¿Se entiende eso? Entre al pacto de los destinados. ¿Cuál es el pacto de los destinados? Son aquellos que pertenecen al linaje de Abraham. Por eso Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y viene Yeshua, viene Jesús y completa esa frase diciendo, si los que permanecen hasta el fin, esos serán salvos. ¿En qué tienen que permanecer? Pues en guardar el pacto que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el pacto eterno. Ahora, fíjense algo interesante aquí. Fíjense este cuadro de longevidad. Es un chart, un cuadro. Fíjense bien, ¿dónde está Noé? Ubique a Noé. Aquí está Noé. Fíjense, lo voy a poner ahí en una línea más grande. Este es Noé.
¿Cómo es que Noé aprendió esas 7 leyes no éticas? ¿Cómo es que él aprendió? Fíjese bien, ¿cuándo nació Noé? Según este cuadro, nació en el año 1056. ¿Quién era quién era alguien cercano a Noé? Fíjese bien, era él, el tatarabuelo de Adán era Enos. Fíjese bien, fíjese, aquí está Adán. Aquí está Sed, hijo. Perdón, estoy hablando mal. He hablado mal. Adán es el hijo, Adán es el padre, Sed es el hijo, Enos es el nieto. Dije tatarabuelo, el nieto de Adán, llamado Enos, discipuló a Noé. Fíjese bien este cuadro. Fíjese bien, ¿cuántos años? Pues más de 50 años. Fíjese bien, ¿cuántos años? Mucho más de 50 años. Muchísimo más, casi 100 años, del 1056 hasta el 1140. Enos estaba con Noé. Cainán, perdón, también estaba con Noé. Mahalalel, que estaba con Adán, Sed estaba con Adán, Enos estaba con Adán, Cainán estaba con Adán, Matusalén estaba con Adán. ¿Usted cree que hablaban de otras cosas? Estas 10 generaciones pasaban de generación en generación a sus hijos estas leyes que les he mostrado. Por eso cuando alguien dice que la ley viene desde Moisés, no. La ley escrita, por eso dijimos al principio, se escribió en el Sinaí. Y Dios mismo lo hizo con su propio dedo, los 10 mandamientos. Pero Dios nunca nos dejó sin Torá. Siempre hubo una Torá del Señor. Nada más que se escribió desde el momento en que Dios dijo, voy a hacer de ti una gran nación, cumpliendo el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, si vamos a hablar de las leyes, ¿cómo es que Noé sabía cuáles eran los animales limpios, por ejemplo? Pues porque Adán se lo dijo, ¿a quién? A Sed. Y Sed se lo dijo a Enos. Y Enos se lo dijo a Noé. ¿Se da cuenta? No es que Noé no sabía. Recuerde 6 capítulos de la Biblia que justamente hasta el 11 ya hablan del diluvio y todo, pero hasta el capítulo 6, que es un resumen, claro que se hablaron de los mandamientos del Señor. Claro que se hablaron de los mandamientos del Señor, amado hermano. Entonces, esa es la forma que quería mostrarles para que ustedes y yo conozcamos bien que los mandamientos siempre han existido. Por eso dice el Salmo 119, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y esa misma ley es eterna. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eternidad? Que no tiene principio y que no tiene fin. ¿Con qué Jesucristo va a gobernar durante el milenio? Pues no va a usar la doctrina bautista, que es la doctrina que me decían a mí como primera regla, tengo que enseñar eso. Tampoco va a enseñar la doctrina pentecostal, ni ninguna otra doctrina. Se va a enseñar la Torah. Y si tu hermano permaneces fiel y pasas el milenio, oro que el Señor nos haga pasar el milenio, que no muramos y seamos transformados, ¿sabe cómo vamos a gobernar? Con la Torah. ¿Y con quiénes? Con los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Aquellos que sin ver ya creen. Aquellos que estando aquí en el desierto ya están viviendo el Shabbat, o sea, el milenio. El milenio es el Shabbat. Por eso es que guardamos el Shabbat. El Shabbat, cada vez que hacemos un Shabbat, es un ensayo del milenio. Nunca olvide eso. Es un ensayo del milenio. ¿Usted quiere estar en el milenio? Pues comience con el Shabbat. Respete el Shabbat. No vaya, ¿con qué cara usted va a ir al milenio si ni le interesó el Shabbat? No sé si me explico, o sea, no lo hacemos por imposición de nadie y no vaya a creer que el Shabbat Dios lo cambió por el domingo. Ay, hermanos, eso sí es terrible. Tenga cuidado. No se pierda el milenio por su domingo. Domingo, el día del sol. Sunday. Tengamos cuidado. La Biblia es clarísima, se interpreta a sí misma y no defienda banalidades, no defienda el domingo,
Mejor sea humilde y aunque sea diga, sí, yo voy a reunirme el domingo porque es el día libre que tengo. Ok, pero no diga que el Señor ha dicho que nos reunamos en domingo. Eso lo digo a los pastores o a las personas que estén escuchando y defendiendo el domingo. Por lo menos seamos honestos y digamos que el Shabbat es el día del Señor. Lo dice como pacto eterno y como señal eterna. No que defendamos el sábado. No, no somos adventistas. O sea, los adventistas defienden el sábado. No, no, defiende el Shabbat. Es diferente. El sábado no es el Shabbat. ¿Me explico? Hay una gran diferencia. Entonces, perdóneme cuando voy ampliando, pero aunque usted no crea, la carta de Gálatas es mucho más profunda de lo que le estoy mostrando. Pero bueno, seguimos. Versículo 10. ¿Quién está maldito? ¿El que permanece en la Torah o el que no permanece? Miren lo que dice versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si esto fuera la ley de Moisés, estas obras de la ley, entonces Pablo está loco. Porque dice más adelante, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Ya pues ya habíamos hablado. Obras de la ley son dogmas y mandamientos de hombres. ¿Qué es el libro de la ley? Esa es la Torá. Esa es la ley de Deuteronomio 28, ahí donde dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y Deuteronomio 28 nos dice, ¿por qué será maldito? ¿Por qué será maldito? Me explico. Pero la Torá en realidad te bendice. Pero si tú confías, dependes de las obras de la ley, ya estás bajo maldición. Por más que seas un buen hombre. Fíjense, a ver, le doy el ejemplo más clarito. ¿Qué es lo que puede hacer la religión hacia ti, hacia tu vida? Puede hacer muchas cosas, hermano. Te puede volver un buen hombre, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre. Claro que sí, pero eso es una trampa, porque cuando mueras, ahí se acabó todo lo bueno que eres, porque estás bajo maldición. Ninguna ley humana, ninguna religión te asegura la eternidad. Pero en cambio, la Torah, el reino de Dios, es una promesa eterna que te hace un buen hombre, te hace un buen padre, te hace un buen hijo. Con la diferencia es que no guardas mandamientos de los hombres, sino guardas el mandamiento de Dios. Hay una gran diferencia. Y en eso están confundidos muchos de los que están con la venda de la religión en sus ojos. Perdón. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, y aquí viene, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Parecería aquí que Pablo está hablando de como si fuera rayado. Habla un momento de la ley bien, habla otro momento de la ley mal. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de diferentes leyes. En realidad hay 7 leyes que menciona Pablo, pero vamos a dejar claro, esas 7 leyes, una de ellas es la Torah, pero las otras 6 son justamente otras leyes que tenemos que tener cuidado. No necesitas saberlas, simplemente sepa una cosa, que la ley del Señor es la que nos va a traer salvación o nos va a traer, no es que nos da salvación, nos muestra el camino a la salvación, la ley del Señor. No es para salvarnos, pero sí es para mostrarnos el camino y que no nos salgamos de ese camino. Versículo 12. No obstante, la ley no procede de fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella será salvo por ellas. Esto está en la peshita. Toda la parte azul es la peshita, ¿ok? Y eso se entiende mejor. Fíjese bien. Gálatas 3:12 en la Biblia Reina Valera dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como que no te da mucha claridad ahí. Pero te vas a la peshita, 3:12 dice, no obstante, la ley no procede de fe. ¿Cómo es eso? Sino que el que ponga por obra las cosas en ella será salvo por ellas. Santiago lo dijo. ¿Recuerda usted? Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que tú no puedes ser un teórico, tú tienes que ser alguien que practica los mandamientos del Señor. Y no hay mejores mandamientos para vivir una vida buena.
Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los, aquí gentiles, a los Gálatas, si quiere poner, los Gálatas eran los gentiles, a fin de que por la fe, por la fidelidad a la Torá, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Esto es un lenguaje que si no entendemos la diferencia, uno podría decir, maldito aquel que confía en la ley escrita. Y realmente ya de hecho, que si la ley escrita no es tu dirección para caminar, ya estás bajo maldición. Por ejemplo, le voy a dar, a ver si este ejemplo nos ayuda a entender un poquito esto. Creo que ya lo di este ejemplo a ustedes, pero solo les recuerdo para que sepamos de qué estamos hablando. Si alguien, por ejemplo, vamos a encontrar a Benita, que la tenemos a Benita acá en Madison, vive en Estados Unidos. Benita, te pregunto, si viene tu hermano y te encuentra que estás a 50 kilómetros, 50 millas por hora en una carretera de 25 millas por hora, tu hermano viene Ángel y te dice, Benita, me debes $75 de multa. ¿Qué haces tú, Benita? ¿Qué le dices a Ángel? ¿Le pagas o no le pagas? Yo creo que es... Híjoles, ¿puede repetir la pregunta? Es que apenas puse... No te preocupes. Benita, si viene Ángel y te encuentra que tú has pasado por una calle de 25 millas por hora a 50 millas por hora, viene Ángel, golpea tu puerta y te dice, Benita, yo tengo la prueba, tú has estado a 25 millas por demás, te tengo que cobrar $75. ¿Qué haces, Benita? Yo creo que tengo que pagar porque... Ángel, vea, Benita, entonces, paga, te va a pagar. Porque violé, ¿no? Lo tanto que tengo que correr. Es como No, una te pregunto, ¿Ángel te puede cobrar una multa? pues si es autoridad, sí, si no, pues no puede. Esa es la respuesta. No puede porque él no es policía. No sé si te das cuenta. Ajá. Pero si él fuera policía, ahí ya estás bajo la ley. O sea, estás bajo maldición. Pagas el ticket. Sí, no sé si te das cuenta. ¿Y sabes quién pagó ese ticket por ti? Jesús. Exactamente. ¿Se entiende ahora la figura? Ahora, Benita, después de que sabes que Jesús te redimió de la maldición de la ley, a ver, ponte a pensar, pagó el ticket. Si no es Ángel, es un policía que te estaba cobrando. Después de que pasó eso, ahora te pregunto, Benita, ¿tú vas a seguir transgrediendo y caminando a velocidad extrema en esa misma calle o en otras calles? ¿O vas a tener más cuidado? Voy a tener más cuidado porque sé que ya está pagado, ¿no? Es como no valorarlo. No, pero te pueden cobrar multa de nuevo. No sé si te das cuenta. O sea, sí. Si vuelves a cometer, te van a cobrar otra infracción. ¿Te das cuenta? Sí. Ya está pagado la anterior infracción. Pero si sigues transgrediendo la ley del Señor y transgredes y transgredes y transgredes, ya adrede, dice la Biblia misma, ¿qué sangre más puede limpiarte de los pecados, de las transgresiones? No sé si Benita me explica, o sea, sí. O sea que si yo sigo acumulando, voy a tener que pagarlo de nuevo. Pero no lo acumulemos por gana y gusto. No sé si me explico. Por ignorancia, sí, a veces no sabemos y estamos cometiendo un pecado. Por eso tenemos que estudiar. Saben que Dios va a tener mucha misericordia de aquellos que transgreden la Torah por ignorancia o por causas que no podían evitar. Pero Él no va a tener compasión de aquellos que sabiendo hacer lo bueno, o sea, sabiendo que se debe guardar la Torah, no lo hicieron. Ahí sí estamos en problemas. Así que les digo de verdad, y esto no para comprometerlos, ninguno de los que está aquí o aquellos que están escuchando un audio de estos ya están libres de esa situación, porque se les está diciendo claramente que la instrucción del Señor es eterna. O sea, tenemos que estudiar, no vaya a ser que seamos condenados, como Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es por flojera, por no aprender los mandamientos. Gracias, Benita. Sí. Bueno,
Espero que con este ejemplo se entienda un poquito más de que hemos sido redimidos. Ajá, No sí. quiere decir, como dicen muchos, que ahora, no, pues Cristo ya pagó, así que ahora ya pues puedo vivir como yo quiera. No, no, no. La santificación es una libertad no para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir como a Dios le agrada. Esa es la santificación. Si no, no somos santos. No somos santos. Y es importante entender el concepto de santificación. Esa es nuestra meta, hermanos. ¿Y saben por qué es nuestra meta? No solo porque Dios nos los puso como meta, porque Él dijo, sean santos, así como yo soy santo. Él lo dijo, una meta. Pero no lo hacemos solamente por eso. ¿Saben por qué también lo hacemos, hermanos? Usted tiene que darse cuenta de algo. Dios no ha hecho de nosotros animales irracionales, aunque muchas veces nos comportamos así. Dios nos ha hecho a su imagen, hermanos. Cargamos la imagen misma de Dios. ¿Cómo podemos desfigurar semejante imagen al no darle importancia a la santificación? No sé si me explico. Si no vivimos tratando de ser santificados, o sea, maduros si quiere, maduros, perfeccionados, pues Dios no va a tener ni siquiera un grado de misericordia para esas personas. Lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Hoy fue justamente el libro que me tocó escribir. Escuche bien esto. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, comenzó diciendo, si habría tan solamente 5, o sea, 5 malos, 45 justos, y luego baja a 40, y luego baja a 30, y luego baja a 20, y luego baja a 10 justos. Y Dios, ¿saben qué le dijo? Yo voy a perdonar a Sodoma y Gomorra por esos justos. ¿Sabe qué, hermano? Aunque usted no vea que su familia está acercándose al Señor, sea santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede tener misericordia si por lo menos hubiera un santo en tu casa. No sé si me explico. O sea, yo no puedo prometerle eso, pero estoy seguro que si actuamos como Moisés actuó, bajando de un número 50, y 50, ¿qué quiere decir? 50, o sea, de un número que tú no lo puedes explicar, 50, eso también significa 50, y bajó a un número que se llama, ¿qué número era? 10. ¿Alguien sabe lo que significa el número 10? No es que estoy entrando a geometría ni nada de eso, ni a Número de hombre. numerología. ¿Qué significa? Número de hombre. 10, Esfuerzo 10, humano. 10, Las 10. 10 tribus. El número 10 tiene varios significados, Es está bien. completo, totalidad. Número de Completo. hombre. El número 10 significa completo. Por eso nos ha dado Dios 10 mandamientos. Es todo lo que necesitamos. 10 es completo. Ahora, fíjese bien. Si usted en su casa vive completo, o sea, es ese 10, probablemente Dios va a tener misericordia de tu familia y van a ser de los sobrevivientes en el milenio. No sé si me explico. O sea, yo no estoy diciendo hay un versículo que te promete esto. No, no estoy sacando nada de contexto, solamente te estoy mostrando una aplicación de lo que es la misericordia de Dios, porque yo dije, cada vez que escribía hoy la Biblia, decía, Dios, qué paciencia. Primero, Abraham te pide si habría 45, luego te pide si habría 40. ¿Qué Abraham? ¿Cómo va poco a poco hasta que llega a 10? Y ahí es donde Dios le dijo hasta aquí. ¿Por qué? Dios quiere algo entero, completo. Hermano, tú eres ese ser completo. No seamos sin integridad, seamos completos. A ver si se entiende ese mensaje. Pero bueno, voy a leer y con esto ya estamos casi terminando el 3. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, incluso al pacto del hombre. Un ejemplo de un pacto que hace un hombre es el matrimonio. ¿Me explico? Ese es un pacto con un hombre. Nadie debe invalidar el matrimonio. ¿Me explico? Ningún hombre debe hacerlo. Y si se lo hace es por otras razones.
por la dureza del corazón y también por el adulterio. Pero bueno, versículo 16 dice, ahora bien, él está comparando un pacto de un hombre con el pacto de Dios. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Estamos en Gálatas, recuerde. No estamos hablando del Antiguo Testamento, o sea, no estamos en un libro del Antiguo Testamento, estamos en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a ti y a mí, no dice a las simientes. A ver si se entendió el mensaje de Pablo. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escuche bien esto, si nosotros estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. O sea que saquemos de nuestras vidas, de nuestras mentes, esa mentira del protestantismo. Lamentablemente yo la dije, que ahora la iglesia es la heredera de todos los pactos y las promesas dadas a Israel. Eso es mentira. No caiga en esa mentira. Dios no tiene dos simientes, tiene un pueblo. Y cuando alguien venga y te diga que ahora la esposa es la iglesia, eso es una mentira. La esposa del Señor siempre ha sido, siempre es y siempre va a ser Israel. Ese es el nombre. Si quiere usted mismo, hasta, y tiene un nombre, tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama la esposa? La esposa del Cordero tiene su nombre. Sé que es Israel, pero tiene un nombre bien puntual, está en la Biblia. ¿Qué se llama? A ver, ¿alguien sabe? A ver, pregunto, estudiantes de la Torá, ¿qué se llama la esposa? El nombre exacto de la esposa. A ver, yo estoy buscando, se los voy a mostrar en versículos si no lo saben. A ver, ayúdenme. ¿Qué se llama la esposa? ¿Tiene nombre? Leslie escribió la amada, puede ser, yo también pienso que puede ser. La amada, ok. Pero vamos a encontrarlo aquí, fíjense bien. Le voy a dar el nombre de la esposa. Es Israel, pero tiene un nombre. ¿Lo quiere encontrar? Lea conmigo Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer una parte. Dice así, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, dice Juan, vi, escucha bien esto, la santa ciudad, ¿qué se llama? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa Qué lindo. ataviada para su marido. ¿Quiere el nombre? Está el nombre. Muéstrele a cualquiera que le diga que la iglesia cristiana o protestante es la esposa del Señor. Pues tendría que llamarse ¿qué? Nueva Jerusalén. Es su nombre. La Nueva Jerusalén. Así que si tú quieres saber qué nombre tienes que tener es eso. Israel, la Nueva Jerusalén. Ese es el nombre de la esposa. Está aquí. Espero que tengas una Biblia que no tenga otra traducción, pero esta es la Reina Valera 1960. Ese es el nombre. Ahí dice, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, preparada para su marido. Un solo marido, una sola esposa. El plan de Dios desde el principio. Adán y Eva. Estamos volviendo al Edén. Espero que no haya confundido a nadie con esto. No son doctrinas nuevas ni nada, ¿ok? Bueno, sigamos adelante. Y dice así. Ahora sí, pueden ver la pantalla, ¿no? Versículo. ¿Dónde estoy? Ya me pasé. Perdóneme, me salí del. Ahí está. Entonces, ¿cuál es Cristo? ¿Cuál es la simiente del protestantismo? ¿Cuál será la simiente del protestantismo que se dice en la iglesia? ¿Alguien sabe cuál es la simiente del protestantismo? Yo se lo puedo decir. ¿Alguien sabe? Yo sé que son preguntas que te hacen pensar. Recuerde bien. Una es la simiente bendecida y la otra es la simiente
que rechazó la primogenitura, si quieres. ¿Cuál es la simiente de la iglesia? A ver, familia. Acuérdense, ustedes lo saben. Edom. ¿Quién es el hijo de la promesa? Y Isaac. ¿quién era su hermano? Ismael. Ahí está. Ah, claro, esos son los dos. En realidad es, perdón, no es exactamente ese. Sí, ahí comienza, pero continúa, escuche bien esto, continúa claramente con Esaú, que de ahí viene Edom. ¿Se dan cuenta? Pero justamente es prácticamente lo contrario al hijo, o sea, Isaac tuvo 2 hijos, ¿recuerdan eso? Sus hijos eran, a ver, ¿cuáles eran los hijos de Isaac? ¿Estudiantes? Esaú y Jacob. Exactamente. Entonces ahí está, la simiente prometida era la que continuaba la primogenitura del padre. ¿Quién era el padre? Abraham, Isaac, y él continuó. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Recuerdan lo que pasó? Se fue en contra de Dios mismo. Hizo lo mismo que Nimrod hizo. Ahí tenemos algo parecido a lo que Ismael también hizo. Por eso el que dijo Ismael no está tan lejos, pero en realidad la simiente, lamentablemente, del protestantismo, donde está Edom. Por eso, ¿de dónde viene Edom? Viene de los descendientes de Esaú. Eso lo puede ver más profundamente usted. Miren, yo dije que no iba a hablar en profundidad, pero me metí nuevamente en profundidad. Mil disculpas, pero estamos ya terminando. A ver si estoy... Aquí estamos. Ok. Me meto bastante a veces. Mil disculpas ya. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, no va a ser abrogada la ley del Señor. Porque si la herencia es por la ley, o sea, la Torah, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley escrita no me puede otorgar las promesas y bendiciones a Abraham, entonces, ¿cuál es la función de la ley, hermanos? Piense usted bien. ¿Para qué sirve la ley del Señor? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahí está hablando justamente ya de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, esto es importante ver. Cuando Dios está hablando justamente de las transgresiones a la ley del Señor, es bueno leer Romanos 3:19. Fíjese bien lo que dice. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Dios. Porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley escrita. Aquí están 3 cosas hablando y no es la misma. A ver, ¿qué es bajo la ley? Es lo que hace un momento le dije a Benita. Ella cuando infringió la ley estaba bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Estaba bajo la condenación de la ley. Ahora, más adelante dice, ninguna carne es justificada por las obras de la ley. ¿Qué es las obras de la ley? Los dogmas y los mandamientos de los hombres. ¿Se dan cuenta? Si no entendemos conceptos, nos vamos a salir. Dice, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos lo que es pecado y lo que no es pecado. En otras palabras, nos sirve para saber si estamos si estamos bajo maldición o estamos bajo bendición. La ley sirve para eso. Es como las señalizaciones de tránsito que te dicen estás en el camino, estás más allá del camino o te saliste del camino. Para eso sirve la Torah. Para eso sirve la Torah, justamente. Vamos ahí tengo a Geraldine. Te escuchamos, Sí, Geraldine. en la versión La Palabra dice, como usted lo está justo explicando, así las cosas, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? Se añadió con el fin de señalar
lo que era pecado, hasta el momento en que llegara Cristo, el descendiente prometido. Por eso está relacionando plenamente con esa promesa a Abraham. Este Tal cual. versículo, pastor, tal cual. La ley fue promulgada por medio de ángeles y Moisés actuó de intermediario. Eso dice el versículo de esta versión. Tal cual. O sea, Gálatas es justamente para validar la Torá. ¿Y para qué lo usan los que no entienden Gálatas? Para invalidar la Torá. Porque se agarran de un versículo y mal traducido, sin contexto. Gálatas 3:20, ya vamos avanzando, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, por guardar la ley. Mas la escritura la encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gracias a Jesucristo es que nosotros tenemos todavía esta bendita herencia llamada la Torá. Y aquí es donde habla, creo que aquí es donde habla ya de Isaac, que hace un momentito les hablé. Continuamos, ya terminamos el capítulo 3. Pero antes que viniese la fe, o sea, la fidelidad a la Torá, ¿no? Estábamos confinados bajo la ley, porque estábamos en pecado, bajo un sistema legalista, a eso se refiere, fabricado por los hombres por debajo de las demandas escritas, ya que fue alterada por los líderes de Israel. ¿Recuerdan a los saduceos? Ellos eran los terribles ahí, y los fariseos algunos, pero casi todos los saduceos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, aquí es la ley oral, por eso está entre paréntesis, es difícil entender a Pablo, ha sido nuestro ayo, ha sido un tutor, un cuidador, como vamos a decir, como la hermana que dijo, todo mundo vuelve, la familia Salcedo creo que dijo esto, todo mundo en casa vuelve hasta las 8 de la noche o 9 o algo así. Es ella el tutor de sus hijos y ella tiene que hacer eso porque sabe bien que de pronto en esa ciudad es mejor estar más seguro en casa a esa hora y por protección a sus hijos lo hace. Es un tutor, es un cuidador. Esta palabra ayo quiere decir el líder de un pequeño, de un muchacho. También quiere decir es como alguien que lleva a los niños a la escuela. Así que tú y yo, hermano, no necesitamos la ley oral, porque ahora ya no vivimos como en los tiempos del templo. Ahora, o no vivimos ya como en los tiempos antiguos, aunque muchas de las cosas se aplican a este tiempo. Ahora hay diferentes situaciones. Ya tendríamos que tener cuidado con el Internet. Con, por ejemplo, prohibir a nuestros hijos que usen el Internet de forma abierta. Eso sería una muy buena ley oral en tu casa. No dejes la conexión de Internet abierta todo el tiempo, porque eso no es saludable, a no ser que tú seas un padre de los que todo el tiempo está sorprendiendo a sus hijos. Y conozco padres que me dicen que cuando ven a sus hijos, a ver, escúchame esto, cubiertos ahí durmiendo, dice que están durmiendo, pero están con el celular cubiertos con su frazada, y ha habido casos en que padres los han sorprendido, de sorpresa les quitaron la frazadita y estaban, en el mejor de los casos, jugando jueguitos electrónicos y en el peor de los casos viendo pornografía. Así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Seamos ayos, ya sabe, pero esos ayos son para llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo, no para simplemente disciplinar. Bueno, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Recuerda usted? Esta palabra revestido es como pertenecer a una universidad y cargar la polera que dice Universidad de La Plata o lo que tú quieras. O sea, porque si eres un bautizado en Cristo, pues tienes la Torá bajo tus brazos. O sea, tú la estás estudiando, ¿me explico? Pero si eres bautizado y no conoces la Torá, pues sí, estás revestido, pero no de Cristo,
Estás revestido de la denominación a la cual perteneces. Estás revestido de esa religión y eso no te va a ayudar. Por eso dice después, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, o sea, si están revestidos de Cristo, si están en el discipulado, si están en la universidad de la vida, son uno en Cristo Jesús. Porque si no, hermanos, no, o sea, esto lo dijo Yosef y me alegró mucho. Yosef en un tiempo estaba tratando de caminar junto con los mesiánicos, muchos de raíces hebreas, y él claramente se dio cuenta que no es fácil. No es fácil. Siempre hay la tendencia a, por ejemplo, a guardar más la costumbre de esa denominación, hasta ponerse los zapatos del mismo pastor de la denominación o del rabino o del moré o del roé. Tengamos cuidado, imitemos a Cristo. Si, y lamentablemente este es un caso, si vamos a cargar tzitzit, este es un tzitzit para los que conocen, yo tengo aquí, también utilizo los otros, pero generalmente utilizo este especialmente cuando estoy en público. Cuando estoy con mesiánicos y judíos, sí, ahí ya puedo mostrar los otros, pero cuando voy por los evangélicos, solo uso este. Pero conocí, hermanos, que utilizan el tzitzit solo cuando el pastor o el moré los ve. ¿Por qué? Porque le tienen temor al moré y no a Dios, lamentablemente. ¿Me explico? No lo hagamos por causas de agradar al hombre, hagamos por causas de agradar a Dios. Pues todos, bueno, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Bueno, esto ya lo había leído, así que estemos revestidos de esa escuela, la escuela de Cristo. Y finalmente, Gálatas 3:29 dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Este es un cuadro que les voy a mostrar para entender qué es la función de la Torah. Fíjese bien este cuadro. La Torah es básicamente la que nos ayuda a permanecer en el camino. ¿Cuántos caminos ve usted aquí? Uno solo. De eso se encarga la Torah, de que no te salgas. Te dice, camino recto, doblar a la derecha, a la izquierda. Aquí hay va a haber curva. No cruces, no vayas por allá, para, semáforo. La Torah es para eso. Escuche bien esto. La religión es algo así como te estoy mostrando. Lamentablemente, como dice Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Si no le dijeron, se lo digo hoy. ¿Sabe cuál es el camino ancho y cuál es el camino angosto? El camino angosto tiene que ver con el discipulado bajo Cristo y la Torah. El camino ancho tiene que ver en una escuela llamada religión, discipulándote bajo el Cristo grecorromano o ese Cristo que no predica la Torah. Lamentablemente la religión es el camino ancho. El camino angosto tiene que ver con estudiar la Torah bajo el yugo o el compromiso. La palabra yugo es compromiso. La palabra yugo tiene que ver con un maestro y ese maestro es Yeshua, nuestro Mesías. Espero que este ejemplo se nos grabe bien. La Torah no es para salvarnos. Somos salvos por gracia. No que tú guardes Torah te asegura la salvación. ¿Qué es lo que te asegura la salvación? Que te mantengas en el camino. Eso es todo. No tienes que salirte del camino. Ahora, tú dirás, es que estoy avanzando muy lento. ¿Qué importa? Lo importante es que estás en el camino. No vayas muy rápido, no vayas muy lento. Ve a la velocidad, escúchame bien esto, del calendario de Dios y vas a llegar. A ver si se entendió. Ve a la velocidad del calendario de Dios, nada más. Sigue el calendario de Dios. Se lo explico, lo explico. ¿Qué dice el calendario de Dios? Número 1, guarda 52 Shabbats. Ve a esa velocidad, con calma. No puedes guardar todos los Shabbats en un año. Bueno, hermano, por lo menos guarda bien el 10% de un año. Sí, 5 Shabbats, hazlo, pero hazlo. Siguiente año más y llega un año ya en el cual ya no transgredas el Shabbat.
Siguiente parte del calendario. Guarda Pesaj, guarda panes sin levadura, guarda primicias, guarda Shavuot, la Pascua, porque ahí se te va a entregar la Torá. Continúa en un tiempo de espera y entra al calendario en las fiestas de otoño. ¿Qué te dice? Va a haber un sonido de trompeta porque cuando venga de verdad ese sonido no vaya a ser extraño para ti. Eso es Yom Teruah. Después viene el cara a cara como la canción que cantamos hoy. Y finalmente las bodas, la nueva Jerusalén, después del milenio, poniendo un pacto eterno por la eternidad con Yeshua HaMashiach. Apocalipsis capítulo 21. No vaya por el camino de la muerte, el camino de la religión. No vayamos por ahí. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Oremos, hermanos. Amado Señor, te doy gracias en este momento por tu amor, tu misericordia, y porque cada uno de los que estamos aquí estamos vivos, Señor. Vivos para poder corregir el camino, Señor, y seguir avanzando en tu voluntad. Tu voluntad no es complicada, Señor. Como dice tu palabra, ¿qué pides tú de nosotros, Señor? Y dos cosas básicas tú pides de nosotros, Señor. Y es que nos arrepintamos, Señor. Arrepentimiento es una de las cosas más importantes que tú nos pides, Señor. Volver al camino, volver a Teshuvah, volver a guardar los mandamientos. Y lo otro que nos pides, Señor, es que creamos en el Hijo, que obedezcamos al Hijo. Estas dos cosas, Señor, son tu pedido hacia nosotros, que nos arrepintamos y que le creamos al Hijo, a quien tú has enviado. Ayúdanos, Señor, a caminar en este camino, Señor, y a predicar el verdadero evangelio. Gracias, Señor. En nombre de Yeshua, amén y amén. Amén, hermanos.